Buenos días con todos los participantes. Mi nombre es Brian Daniel Mendoza Cruzado. Soy ingeniero civil y bueno, hoy vamos a ver el webinar sobre modelamiento hidráulico tridimensional con el software ANSYS FX, ¿no? Empecemos con una parte teórica, luego vamos a ver todo lo que conlleva el proceso de simulación y incluso las herramientas que nos otorga este programa, ¿no? Bueno, tenemos dos tipos de modelación, una que vendría a ser la modelación numérica y otra la modelación física, ¿no? Ambas son herramientas poderosas para lo que es, a ver, voy a cambiar las PPT, creo que aquí se ve. Ok, ya. Bueno, como les decía, ambas son herramientas poderosas para lo que es el diseño, la verificación y optimización de las estructuras, ¿no? Hidráulicas. Sin embargo, hay que destacar a la modelación numérica, ya que con este tipo de modelación nosotros reducimos el tiempo y los costos frente a lo que es una modelación física. Además de ello, nos permite abarcar con mayor generalidad nuestros estudios, pues posibilita observar y analizar cualquier variable en cualquier parte de nuestro dominio, ¿no? Por ejemplo, creamos un punto, ahí le indicamos al programa, ¿sabes qué? Quiero la velocidad, quiero el esfuerzo cortante, entre otras variables, ¿no? Como presión y cosas así. ¿Por qué realizar una simulación? Bueno, veamos este problema o este fenómeno que suele ocurrir en estructuras hidráulicas, el cual es el vórtice de herradura. Bueno, este fenómeno se produce cuando una estructura se sitúa aquí, ¿no? Se sitúa en la corriente del agua, transformando bruscamente lo que es la energía cinética en potencial. Es decir, el gradiente de velocidad se va a ir transformando en un gradiente de presión, ocasionando erosión tanto aguas arriba y en la parte lateral de la estructura. Aquí es una vista aguas arriba de este pilar, ¿no? En el núcleo del vórtice se va a producir lo que es cavitación, el cual, bueno, esta zona vendría a ser una zona de bajas presiones similares a la presión de vapor de agua, generándose burbujas, las cuales se van a ir transportando a zonas de altas presiones, ¿no? Lugar donde van a implosionar y producto de ello va a ocasionar la erosión. En realidad este problema, como vimos ya, existen dos tipos de simulaciones, ¿no? La modelación física y numérica. En este caso, para este problema, se ha utilizado lo que es la modelación física para dar solución, ¿no? Sin embargo, este problema puede darse solución con las herramientas de modelación. Veamos, entonces, cómo se logró dar solución a ese problema, ¿no? Como les mencionaba, este problema se ocurría en un pilar, el cual corresponde al pilar número 2 de la Boca Tomacha-Bimochi, pero gracias a lo que es el modelamiento de escalas, se logró dar solución a través de la construcción de un perfil hidrodinámico, el cual permitía lo que es el cambio suave de la energía cinética a potencial, ¿no? Aquí, como pueden observar, la figura antes de que se construya el perfil hidrodinámico, ¿no? Todo el fenómeno que ocurría aquí del vórtice de herradura, y luego de haberse construido el perfil hidrodinámico, que consiste en un muro bajo y un muro inclinado. Y se observa también cómo el flujo, ¿no? Cómo es que logra pasar a través de este pilar, sin que ocurra el cambio brusco que antes se tenía. Okay, ahora vamos a ver sobre lo que es CFD. Bueno, ¿qué vendría a ser CFD? CFD, bueno, se encarga de lo que es de predecir lo que es el comportamiento de fluidos, transferencia de calor, transferencia de masa, reacciones químicas y otros fenómenos relacionados a estos. Todo ello mediante la solución de métodos numéricos. Y bueno, CFD vendría a ser la unión de dos disciplinas, las cuales son la mecánica de fluidos y el cálculo numérico. Y como ya también les mencioné antes, la modelación nos va a permitir reducir el tiempo y los costos de manera significativa respecto a los modelos físicos. No solo ella, ¿no? Sino que no vamos a necesitar de equipos para tomar mediciones que normalmente suelen ser muy costosos.
Veamos el teorema de Transporter de Reynolds. Bueno, este teorema vendría a ser la relación entre las razones de cambio respecto al tiempo de una propiedad extensiva entre un sistema y un volumen de control, puesto que para nosotros nos resulta más conveniente trabajar con volúmenes de control, ya que los fluidos se van a deformar y distorsionar constantemente, haciendo difícil el estudio mediante lo que son sistemas, ¿no? A ver, voy a ir al PDF. Ok, aquí sí me puedo acercar. Ok, entonces, como ya vimos, nosotros no vamos a estudiar estos problemas a partir de sistemas, sino a partir de volúmenes de control. Es por ello que debemos encontrar una relación entre un sistema y un volumen de control, el cual es la siguiente, ¿no? Yo tengo en un determinado tiempo, voy a tener un sistema y un volumen de control que van a coincidir. Sin embargo, transcurrido un diferencial de tiempo, voy a tener que mi sistema, aquí va a estar mi sistema, se ha desplazado, ¿no? Mientras que mi volumen de control permanece constante, no se ha desplazado. Entonces la relación sería la siguiente. El volumen de mi sistema de control sería igual a mi volumen del volumen de control activo, más una región 2 que se le domina esta de aquí. A todo esto, región 2, menos una región 1 que vendría a ser este tramo de aquí. Entonces con ello ya tenemos dicha relación. Aquí está. La ecuación vendría a ser la siguiente, ¿no? La variación de una propiedad extensiva, que es B, en un sistema respecto al tiempo vendría a ser igual a la acumulación de dicha propiedad extensiva dentro de un volumen de control, más el flujo neto que tenemos en la superficie de control correspondiente a nuestro volumen de control. Y a partir de esto nosotros vamos a tener lo que son las ecuaciones de conservación, ya sea de masa, de momento o la conservación de energía. Bueno, veamos lo que es el acoplamiento de presión-velocidad que suelen tener estos software, ¿no? Hasta el momento, pues, vamos a ver problemas de fluidos newtonianos, quiere decir que son flujos con viscosidad constante, incompresibles, es decir, que tienen densidad constante, e isotérmicos. Bueno, ¿qué quiere decir? Que tienen su temperatura constante, ¿no? Con lo cual tendríamos un sistema de 4 ecuaciones que vendrían a ser la ecuación de momento en su forma de Navier-Stokes y la ecuación de continuidad. Y 4 incógnitas que vendrían a ser la presión y la velocidad en sus 3 dimensiones. Sin embargo, nosotros debemos emplear lo que es un algoritmo de presión-velocidad para dar solución a dicho sistema, ya que la ecuación de continuidad vendría a ser una restricción que nosotros debemos satisfacer a partir de la velocidad, y esta a su vez la encontramos a partir de una presión asumida, ¿no? Entonces, lo que hace el software es calcular o definir una presión, ¿no? Una presión inicial, con lo cual vamos a encontrar las componentes de la velocidad, para luego estas componentes reemplazarlas en la ecuación de continuidad. Ok. Y bueno, una vez reemplazada vamos a tener dos casos. El primer caso es que se cumpla la ecuación de continuidad y entonces el proceso finaliza aquí. Sin embargo, si no se satisface la ecuación de continuidad, pues el programa lo que hace es asumir otra presión, con lo cual va a asumir otras velocidades, y esto va a ser un proceso iterativo hasta que se dé solución a la ecuación de continuidad. Y con ello ya se daría solución a todo el sistema. Veamos lo que es la turbulencia. Bueno, la turbulencia vendría a ser un régimen donde las propiedades del fluido se manifiestan de manera caótica, desordenada, con fluctuaciones turbulentas tridimensionales, de estructura rotatoria, de diferentes tamaños y altas frecuencias, ¿no? Como bien sabemos, los flujos pueden ser de 3 tipos: laminar, transitorio o turbulento. Y bueno, esto lo vamos a definir a partir del criterio de Reynolds.
específicamente mediante esta ecuación, ¿no? Luego tenemos esta gráfica que corresponde al nivel de aproximación versus el costo computacional de los diferentes modelos de turbulencia que se tienen. Por ejemplo, tenemos los DNS, que si bien es cierto el nivel de aproximación es muy alto, tenemos que su solución es muy grande, ¿no? Su solución lo podríamos obtener en años, ¿no? Además de ello, el costo computacional de estos modelos es muy alto. Luego tenemos los modelos LES, cuyo nivel de aproximación sigue siendo muy alto, pero no al igual que los modelos DNS. Sin embargo, la solución la vamos a obtener en algunos meses. Luego tenemos los modelos RANS, que es con los cuales vamos a trabajar, cuyo nivel de aproximación no es tan alto como los ya mencionados anteriormente, pero la solución lo podemos obtener modelando algunas horas o días, ¿no? Además de ello, tenemos modelos híbridos como RANS avanzado y los RANS LES híbrido. Bueno, aquí tenemos los tres modelos de turbulencia que ya se mencionó, los DNS. Estos modelos, bueno, van a dar solución tanto a los remolinos pequeños como a los remolinos grandes. Aquí se observan los remolinos grandes y los remolinos pequeños, que se pueden diferenciar o visualizar a simple vista. Luego luego tenemos los modelos LES, y bueno, aquí se da solución a los remolinos grandes, que vendrían a ser estos. Sin embargo, a los remolinos pequeños ya no se está dando solución, sino que se está modelando nada más. Cuando menciono remolinos, hago referencia a lo que es la turbulencia. Turbulencias grandes y turbulencias pequeñas. ¿Okay? Y por último tenemos los modelos RANS, que estos, al tener un bajo costo computacional, únicamente modelan ya sea los remolinos grandes como los remolinos pequeños. Bueno, como ya mencioné, vamos a trabajar con los modelos RANS, ¿no? Y bueno, RANS resuelve los problemas de fluidos a partir de las ecuaciones promediadas de Reynolds, el cual consiste en la descomposición de las variables en un valor medio y en otro valor que va a ir fluctuando en el transcurso del tiempo. Aquí tenemos una imagen correspondiente a la velocidad, ¿no? Tenemos su valor medio y su valor que va fluctuando. ¿Ok? Y bueno, veamos lo que es el problema del cierre, cómo es que se produce este problema y cómo es que se da solución. Se produce pues porque nosotros vamos a utilizar el modelo de turbulencia RANS, el cual consiste en promediar las variables a lo largo del tiempo, ya sea las de Navier-Stokes y las de continuidad, resultando un conjunto de 4 ecuaciones y 10 incógnitas, con lo cual no se podría dar solución, ¿no?, a este sistema. Y bueno, de las 10 incógnitas, tenemos la densidad promediada, la velocidad promediada en sus 3 dimensiones y 6 incógnitas restantes que vendrían a ser el tensor de Reynolds, ¿no? Lo cual va a generar dicho problema, que se le denomina el problema del cierre. Bueno, este problema puede ser solucionado mediante el uso de ecuaciones para resolver el esfuerzo de Reynolds o mediante las aproximaciones de Boussinesq. Bueno, este último asume que las tensiones de Reynolds tienen un comportamiento igual a las tensiones de viscosidad. ¿Alguien tiene su micro encendido? Por favor, por ahí siléncienlo. Pues muchos modelos RANS, como K-epsilon o K-omega, entre otros, utilizan las aproximaciones de Boussinesq para dar solución a este tensor de Reynolds, tensor de esfuerzo de Reynolds, con lo cual daríamos solución a este problema. Bueno, ahora veamos lo que es el software ANSYS, ¿no? ANSYS en sí es un conjunto de software que abarcan todas las ramas de la física, siendo una herramienta muy utilizada en el campo de la ingeniería a la hora de resolver problemas diversos, tales como mecánica de fluidos, mecánica estructural, electromagnetismo, entre otros. Y dentro de esos programas que tiene ANSYS, pues tenemos
ANSYS FX, ¿no? El cual va a permitir dar solución a los problemas de ingeniería relacionados a lo que es de dinámica de fluidos computacional. Asimismo, ANSYS también tiene otros software incorporados que también solucionan los mismos problemas, como ANSYS Fluent, ANSYS IM, que actualmente se llama ANSYS Discovery, y también hay otro software que es ANSYS Polyflow. Todos ellos utilizados para lo que es CFD. Bueno, ¿cómo funciona una simulación, no? Para nosotros realizar una simulación, primero necesitamos realizar una discretización de nuestro dominio. Y nuestro dominio vendría a ser la geometría. Todo mediante pequeños volúmenes de control, en los cuales vamos a ir resolviendo las ecuaciones de transporte, o en todo caso, ecuaciones de conservación. Son lo mismo en realidad, tales como la de conservación de masa, conservación de energía, siempre y cuando lo estemos evaluando, y conservación de momento. Aquí, por ejemplo, tenemos la geometría de una tubería, la cual ha sido discretizada mediante pequeños volúmenes de control, ¿no? Discretización quiere decir mallar. Ahí está. Luego tenemos la ecuación general de transporte, en la cual si nosotros reemplazamos el valor de phi con un valor de 1, vamos a obtener la ecuación de conservación de masa o continuidad. Si reemplazamos el valor de phi por u, v o w, vamos a tener la ecuación de momento en x, en y y en z respectivamente. Y si reemplazamos phi por h, que vendría a ser la entalpía, vamos a obtener la ecuación de conservación de energía. Bueno, en el curso vamos a ver dos tipos de flujos que son de flujos multifásicos, los cuales serían los lagrangianos y los eulerianos. Bueno, los primeros vendrían a ser los flujos multifásicos lagrangianos, ¿no? Este enfoque estudia el movimiento de cada una de las partículas en concreto, siguiéndolas a través de su recorrido por todo el dominio, ¿no? Determinando las características cinemáticas en cualquier instante de su recorrido a través del dominio. Este enfoque es ampliamente utilizado en la mecánica de partículas o cuerpos interprobables. Aquí tenemos una imagen respecto a este enfoque, en la cual están ingresando en un determinado tiempo t 3 partículas, ¿no? Y luego de transcurrido un diferencial de tiempo, también se está evaluando y efectivamente tenemos 3 partículas. Sin embargo, este enfoque va a ir calculando todas las variables en cada instante de tiempo a lo largo de su recorrido por el dominio, lo cual conlleva un gasto computacional enorme. Por eso es que este enfoque normalmente se emplea en lo que es el estudio de partículas. Luego tenemos el enfoque euleriano, con el cual vamos a ir trabajando. Y bueno, este enfoque observa las partículas que pasan por un determinado espacio-tiempo y estudia los movimientos que se producen debido a las partículas que atraviesan dicho espacio, ¿no? Este enfoque en sí trabaja con volúmenes de control y da solución a los problemas mediante la conservación de las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un volumen de control y en el cual están ingresando 3 partículas. Sin embargo, para dar solución a estos problemas con este enfoque, pues nada más debemos verificar que salgan 3 partículas nada más. Y tratándose de flujos de masa, pues si ingresa 10 metros cúbicos, pues debe salir 10 metros cúbicos, ¿no? O si ingresan 1000 litros, pues debe salir 1000 litros. ¿Y cómo es que elaboramos nosotros un modelo de simulación? Pues para elaborarlo debemos o tenemos 3 etapas, que son la etapa de preprocesamiento, el solver y el postprocesamiento. En la primera, pues tenemos una etapa muy importante que va a ser nuestro punto de partida, la cual es identificar el dominio de nuestro fluido. Luego, una vez que identifiquemos, pasamos ya a la creación de dicho dominio, ya sea en el software ANSYS o en todo caso podemos importar la geometría de otro software, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado ya que muchas veces
las geometrías no, digamos, o sea, se usa el término sucio cuando la geometría no está bien definida y hay que hacer modificaciones. ¿Ok? Luego de ello pasamos a lo que es elaboración del mallado, y ya en el setup nosotros realizamos lo correspondiente a la configuración de nuestro dominio, configuración de las condiciones de borde, configuración del solver y configuración de condiciones iniciales, si es que le asignamos. Luego, en la segunda etapa, que vendría a ser el solver, realizamos la configuración del solver manager, que va a ser la configuración de la ejecución de nuestra simulación. Luego tenemos o debemos verificar la solución de las ecuaciones de transporte, y con lo cual vamos a tener que verificar la convergencia de nuestro modelo. Y ya en el postprocesamiento, pues vamos a tener tanto resultados cualitativos como resultados cuantitativos. Bueno, veamos la geometría. La geometría, pues tenemos el módulo de Design Modeler de ANSYS, todo está en ANSYS. Bueno, el proceso de generar una geometría es el siguiente, ¿no? Nosotros nos ubicamos en unos planos. En nuestros planos vamos a crear determinados sketches. En nuestros sketches realizamos nuestros bocetos, que vendrían a ser dibujos en 2 dimensiones, ¿no? Para luego utilizar herramientas de modelado que consisten en generar sólidos a través de nuestros bosquejos. Como ya se mencionó, tenemos los planos, que normalmente vienen 3 por defecto, y que son XY, YZ y ZX. Pero de acuerdo a la complejidad de nuestra geometría, podemos necesitar muchos más para ir dibujando toda nuestra estructura. Luego tenemos lo que son sketching, y como ya vimos, estos se deben alojar en los planos, y pueden existir no solamente uno, sino que pueden existir muchos más, y eso ya depende de cuán complicado o difícil sea dibujar nuestra geometría. Por último tenemos modeling, que como ya vimos, consiste en herramientas que transforman nuestros bosquejos de 2 dimensiones a sólidos que vendrían a ser en 3 dimensiones. Y aparte de ello, también tenemos otras herramientas que nos van a permitir modificar nuestra geometría, ¿no? Nuestros sólidos. Podemos realizar cortes, podemos realizar perforaciones a nuestros sólidos, ya de acuerdo a nuestra geometría que deseamos realizar. Y como les mencioné, la parte más importante del proceso de simulación vendría a ser el punto de partida, el cual es la identificación del dominio que vamos a simular. Y bueno, la geometría o dominio que vamos a realizar vendría a ser únicamente el espacio que contiene el volumen del fluido. Por ejemplo, aquí tenemos una tubería, una válvula, y en su interior tenemos agua, ¿no? La geometría que nosotros debemos realizar es la siguiente: es únicamente el volumen del agua, todo lo que corresponde a agua. Incluso aquí pueden observar el contorno de la válvula, ¿no? Okay. Ese sería un punto importante. Y luego tenemos el segundo punto, el cual es que nuestro dominio de interés es la región donde nosotros requerimos obtener información y así conocer los fenómenos que están ocurriendo en estos. Por ejemplo, aquí tenemos un separador ciclónico, ¿no? Sin embargo, nuestro dominio de interés únicamente es esta región con líneas punteadas. Aquí mismo también vemos el proceso de discretización, o sea, el mallado de esta región. Y bueno, con estos 2 puntos, pues nos vamos a ahorrar gasto computacional y con ello tiempo de solución también. Por ejemplo, algunas herramientas importantes que se suele emplear serían las siguientes. Phase Split, la cual lo suelo utilizar para determinar el tirante de ingreso a mi modelo. Y luego tengo lo que es el For New Part. Esta herramienta, pues lo que hace es agrupar uno o más sólidos en un mismo dominio. Con lo cual, a la hora del mallado, va a haber una conexión entre los mallados de los diferentes sólidos, y con esto nosotros garantizamos la transferencia adecuada de la información entre los volúmenes de control, ¿no?
Como ya se mencionó, en cada uno de estos volúmenes se va a ir resolviendo todas las ecuaciones de conservación. Entonces, entre volumen y volumen se va a ir transfiriendo la información. Y si no hay una conexión adecuada, pues la información, los resultados que vamos a obtener no son fiables. En mi primera imagen, por ejemplo, se observa, voy a pasar nuevamente al PDF. Ok. A ver. Un minuto. Ya. Por ejemplo, en la primera imagen no se ha utilizado lo que es for new par, entonces no hay una interconexión de nodos. Y como ya se mencionó, si no hay una conexión entre estos nodos, entre sólido y sólido, pues la transferencia de información no es la adecuada y nuestros resultados no son fiables. Sin embargo, en esta segunda imagen nosotros tenemos, o se ha utilizado for new par, con lo cual nuestros nodos ya están interconectados, lo que conlleva a obtener resultados fiables. Ok, veamos algunos aspectos sobre el mallado. Bueno, el mallado en sí es muy importante y se realiza mediante la discretización de nuestro dominio. Y es importante pues porque del mallado va a depender lo que es la convergencia de nuestro modelo. En consecuencia, es de vital importancia la elección del tipo de mallado y de esta manera conseguir buenos parámetros de calidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que no debemos caer en un refinamiento excesivo del mallado. Entonces, los tipos de malla que se tiene son las mallas estructuradas y no estructuradas. Y los parámetros que nosotros evaluamos, pues son la calidad del elemento, la relación de aspecto, la oblicuidad y la ortogonalidad. Ok, a ver. Okay. Bueno, hablemos sobre la capa límite. La capa límite vendría a ser un parámetro importante en lo que respecta a problemas de CFD. Y con ello vamos a garantizar que nuestro prototipo capture adecuadamente el perfil de velocidad en las regiones cercanas a las paredes. Y bueno, aquí se suele utilizar una herramienta denominada inflation y con ello hacemos un refinamiento en las regiones cercanas de las paredes y con ello ya capturamos adecuadamente el flujo de velocidad y con ello la capa límite, ¿no? Discretización. Bueno, veamos lo correspondiente al número de nodos versus aproximación de resultados. El tamaño de los volúmenes de control con el que discretizamos nuestro dominio va a determinar la resolución de los resultados de nuestras variables que vamos a analizar. Sin embargo, no debemos caer en un refinamiento excesivo del mismo. Como ya se mencionó, mientras más pequeña nuestra malla, los resultados van a tener mejor resolución. Por ejemplo, aquí tenemos un mallado con 10 metros, un mallado con 5 metros y un mallado con 1 metro, ¿no? Se observa que los resultados van cambiando y son más fiables de acuerdo a que nuestra malla sea más pequeña. Bueno, aparte de ello, vemos que en este cuadro, ¿no? Veamos la información de este cuadro. Tenemos un mismo ejemplo, ¿no? Al cual se han aplicado diferentes tamaños de malla. Es solo un ejemplo, no es que lo haya hecho, pero así sucede realmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos 4 escenarios con un dimensionamiento de 0.22, de 0.18, de 0.14 y 0.10. Tiene sus respectivos números de nodos y su respectivo tiempo de solución. Solo que aquí hay un error.
Para 0.22 le corresponde un tiempo de solución de 20.63 y para 0.18 un tiempo de 26 y para 0.14 28. O sea, mientras más pequeña sea mi mallado, el tiempo de solución es mayor. Y asimismo tenemos una variable que estamos analizando, ¿no? Ya sea, por ejemplo, se está analizando lo que es la velocidad, pero a la salida de nuestro dominio. Y los resultados son los siguientes. Para 0.22 tenemos una velocidad de 1.46, para 0.18, 1.83, para 0.14, 1.91, para 0.10, 1.92. Ahora veamos cuánto es que están variando esta variable de velocidad conforme vayamos refinando nuestro mallado, ¿no? Por ejemplo, entre 1.46 y 1.83 tenemos una variación del 20%. Luego, entre 1.83 y 1.91, esta variación se reduce, ¿no? Tenemos el 3.89. Finalmente, de 1.91 hacia 1.92, vemos que ya no varía mucho y tenemos una variación de 0.82%. Ello ya nos quiere decir que ya no es necesario seguir realizando un refinamiento mayor, ya que los resultados van a ser muy similares ya. Ya no van a variar mucho. Entonces, con ello es que quería llegar a lo que es refinamiento excesivo. No necesitamos un mallado tan fino para obtener resultados fiables, sino que hay que ir viendo de acuerdo a nuestro mallado los resultados. Y va a llegar un punto en el que digamos, no, hasta aquí ya es suficiente nuestro refinamiento, ¿no? Y la gráfica corresponde al cuadro respectivo. Hay una tendencia al valor de la velocidad que vamos a obtener al final. También solemos utilizar lo que es modelos a escala, esto siempre y cuando el dominio o nuestra geometría que estemos analizando sea demasiado grande, por lo cual el programa ya no nos permita dibujarlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí es dibujar nuestra geometría escalada y con ello nos evitamos esa limitación que tiene el software. Pero el mallado lo debemos realizar de la siguiente manera. Por ejemplo, si en mi modelo real, en mi tamaño real, realizamos un mallado de 1 metro, con lo cual ya obtenemos resultados fiables, y decido hacer un modelo a escala, pues el modelo a escala va a tener un dimensionamiento igual al anterior, pero dividido entre la escala que se está utilizando. Y para explicarlo, pues siempre utilizo lo que es el área bajo de una curva, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí mi modelo con sus dimensiones normales. El área debajo de la curva lo calcularía de la siguiente manera, mediante la discretización en pequeños rectángulos. Y para este caso, pues se ha discretizado en 7 rectángulos, ¿no? Con lo cual ya se obtendría una área aceptable. ¿Ok? Entonces, en mi modelo escalado, yo sí o sí necesito mis 7 rectángulos para poder calcular, para poder obtener los resultados que ya había obtenido en mi modelo a escala real. ¿Okay? Luego se tiene lo que es el módulo de SFX ya, en el cual nosotros trabajamos con controles de convergencia. En este caso tenemos lo que es el número máximo de iteraciones. Bueno, el programa lo que hace es o va a terminar o va a finalizar la simulación cuando alcance este número que nosotros le asignamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se le ha asignado 400. O en todo caso puede terminar antes, siempre y cuando alcance lo que es la convergencia. Y asimismo tenemos lo que son criterios de convergencia, tales como los residuos promediados de todas las ecuaciones de conservación. Y estos residuos deben alcanzar un valor mínimo de 1 por 10 a la menos 4. Y el otro parámetro que se evalúa también es el conservation target. Bueno, los imbalances
de nuestras ecuaciones de conservación deben ser menores a un 1%. Con ello ya estaríamos diciendo que hemos alcanzado la convergencia. En la etapa del Solver Manager, aparte de la configuración de la ejecución de nuestro modelo, nosotros podemos ir viendo los monitores, tanto de los criterios de convergencia, que vendría a ser esto, los residuos promediados, y los controles de convergencia, que vendría a ser el número de iteraciones. Y además de ello se pueden ir creando otros monitores. Por ejemplo, yo suelo crear el monitor sobre imbalances, o también se puede crear un monitor sobre la entrada, sobre el flujo que está ingresando a mi condición de entrada y el flujo que está saliendo de mi dominio en la condición de salida, e ir viendo si lo que ingresa es igual a lo que está saliendo, ¿no? Ya, a ver un minuto. Aquí está. Este vendría a ser los residuos promediados referente a una simulación en estado transitorio. Los residuos, como ya se mencionó, deben alcanzar un valor de 1 por 10 a la menos 4 como mínimo. Y en este caso, si bien es cierto, no se está alcanzando, pero se puede alcanzar con un paso de tiempo más pequeño. Y ya con ello ya se soluciona esto. Asimismo, tenemos monitores para lo que es la turbulencia. En este caso es el modelo K epsilon. Por eso es que se tiene dos gráficas, el azul y el verde. Y la gráfica que se ha creado aquí son los imbalances. Y como se mencionó, estos deben ser menores al 1%. Aquí vemos que los gráficos no sobrepasan el 1, ¿no? El 1 positivo ni 1 negativo. ¿Ok? Debe estar en más menos 1. Y aquí nos menciona cada color corresponde a una ecuación, pues, ¿no? Por ejemplo, la roja corresponde a los imbalances de la masa, la verde a los imbalances de volumen, que está relacionado a la masa. El azul, por ejemplo, corresponde a los imbalances de momento en X. Y estos ya están en cero. Están en cero. Ok. A ver. Estoy... CF de POS. Ok, en CFD Post, como ya se mencionó, vamos a poder visualizar resultados cualitativos, perdón, como resultados, y vamos a obtener resultados cuantitativos. Por ejemplo, podemos crear puntos, podemos crear líneas, planos, en los cuales podemos obtener cualquier variable, ¿no? Por ejemplo, velocidades, presiones, podemos crear vectores en nuestras condiciones de frontera, podemos crear los vectores en los planos que vayamos creando, los contornos asimismo también se aplican de igual manera que los vectores, podemos crear isosuperficies que vendrían a ser, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Yo quiero observar en mi dominio dónde es que tengo velocidades de 1 metro por segundo. Entonces lo que hace el programa es crea una superficie donde se está obteniendo velocidades de 1 metro por segundo. Y asimismo podemos ir cambiando este valor de velocidad. Podemos obtener la región donde se tenga velocidades de 5 metros por segundo y así. Líneas de corriente que nos van a permitir realizar la animación posteriormente, ¿no? Y cómo es el comportamiento del fluido. Volúmenes que me permiten ver la fracción volumétrica, por ejemplo, de todo mi dominio. Asimismo, podemos crear tablas de alguna variable, por ejemplo, una tabla de la velocidad en una línea que he creado, animaciones que ya se mencionó a partir de líneas de corriente. Puedo exportar los resultados en formato CSV y luego puedo postprocesado con Excel, pues no. Pero asimismo el programa tiene calculadora, podemos crear expresiones para ir calculando determinados
variables. Las tablas ya está. Podemos crear esto polilíneas, por ejemplo, que me determine el tirante del agua a lo largo de mi dominio. Y asimismo tiene lo que son figuras tridimensionales que se pueden visualizar con ANSYS Viewer, que es una extensión de ANSYS. O sea, tú cuando instalas tienes todos los software de ANSYS, pero esta herramienta tienes que buscarlo en Google, buscas ANSYS Viewer, lo descargas y es un complemento para ANSYS, para ver este tipo de figuras 3D. Entre otras cosas que se puede agregar, pues son textos, prof, que vendrían a ser como probetas. Tú le dices, ¿sabes qué? Quiero la velocidad en este punto. Haces clic y te da la velocidad. O cualquier otra variable que desees. Y point cloud es un conjunto de puntos en una determinada condición de frontera, en algún plano, quizás. Aquí tengo algunas herramientas. A ver, voy a mostrar. Ya, esta es una rápida, por ejemplo. Ok, por ejemplo, empecemos desde lo más básico, ¿no? Podemos crear puntos, como ya se mencionó. Ahí está, justo en el cuenco de amortiguador, aquí. Y asimismo yo, a partir del punto ya creado, puedo irme a la calculadora, puedo pedirle que me dé, por ejemplo, la velocidad de ese punto, ¿no? Ubicación, punto, velocidad, por ejemplo. Hago clic en calcular y me da que la velocidad en dicho punto es 2.36. Y de igual manera puedo crear líneas, voy a activar la línea, por ejemplo, ahí, y tengo una línea transversal. Pero no solamente podemos crear líneas transversales al flujo, sino que también podemos crearlas paralelas al flujo, o en todo caso se le asignan dos puntos con los cuales vamos a crear dicha línea. Luego pasamos a lo que son planos, y de igual manera, los planos se pueden crear de manera paralela al flujo, o en todo caso de manera transversal al flujo. En este caso tenemos un plano paralelo al flujo que se encuentra a la mitad de mi dominio, de todo el ancho. Como ya se mencionó, en estos planos yo puedo crear contornos, puedo crear vectores. Por ejemplo, voy a activar lo que es contornos de la velocidad, por ejemplo, ahí está, contornos de velocidad. Puedo crear lo que son vectores. Voy a activar la vista vectores. Ahí también lo tenemos. Vectores, a ver. Las líneas de corriente. Uno le indica el número de líneas de corriente que desea observar, ¿no? A mayor número de líneas de corriente, pues toma más recursos computacionales crearlo, ¿no? Ahí están las líneas de corriente. A ver, isosuperficie, por ejemplo. Esta es una superficie en la cual he indicado al programa que me muestre la superficie libre. Es decir, todo lo que esté debajo de esta superficie es agua y todo lo que esté por encima vendría a ser aire. Ahí está. A ver, otra cosa. Lo que son renderizados de volumen. Por ejemplo, ahí podemos visualizar la fracción volumétrica del agua ahí a través de un renderizado de volumen. Y bueno, asimismo tiene lo que son expresiones. Yo puedo ir creando expresiones, puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero el promedio de la velocidad en mi condición de salida. Quiero el promedio de velocidad en un plano que yo he creado. Y así. Quiero la velocidad máxima que ocurre en mi salida, quiero la velocidad mínima que ocurre en mi plano que he creado y cosas así. Todo mediante expresiones. Y asimismo, todo lo que se puede crear en expresiones lo podemos calcular mediante la calculadora.
Lo más fácil es indicarle o obtener los resultados mediante la calculadora, porque crear las expresiones es un poco más complicado. Necesitas saber la función que vas a utilizar, necesitas saber la ubicación, la variable y cómo es que se formula la expresión. Otra herramienta que se tiene son las tablas. En las tablas podemos hacer lo mismo que con la calculadora, que con las expresiones. O sea, tú creas tu tabla aquí, pues vas digitando tu expresión y pues aquí se va almacenando los resultados. Lo otro que podemos hacer es crear gráficas. Por ejemplo, esta es una gráfica que me está mostrando la velocidad en una determinada línea. ¿Y cuál es la línea? La línea es la que había creado en un inicio. Aquí está la línea. Lo activo. Puedo acercarme ahí. Ahí está la línea. Y aquí tengo el perfil de velocidad que ocurre en esa línea. Otras cosas que se puede hacer, creo que ya están todas. Lo de, se puede incluir textos, ¿no? Ya cosas secundarias. Estás aquí con tu estructura simulada, tu modelo simulado y puedes indicarle el nombre arriba. Por ejemplo, esta es una rápida hidráulica. Ingreso un texto con dicho contenido. Y bueno, como ya se mencionó, existían dos tipos de análisis. Uno es en el análisis tipo estacionario y otro en estado transitorio, en el cual toma en cuenta el tiempo de simulación. Ok, a ver, aquí está. Y en este tipo de análisis, en los estacionarios, ¿no? Tenemos lo siguiente, que los resultados van a variar de acuerdo a la selección del paso de tiempo. ¿Ok? Yo tengo un tiempo de simulación total y voy a tener mis pasos de tiempo y los intervalos en los cuales estoy guardando información, que son estos de aquí. Yo voy a seleccionar un intervalo que he guardado y me va a mostrar la variable en dicho paso de tiempo, en todo caso, intervalo de tiempo. Ahí está. Por ejemplo, aquí se está mostrando el segundo 18.1 de la simulación respectiva. Asimismo, yo puedo crear lo que son gráficas, pero tomando en cuenta el tiempo, ¿no? Creo un punto y yo puedo obtener, por ejemplo, la velocidad en dicho punto en el transcurso del tiempo de simulación, tal como se muestra aquí en esta imagen, ¿no? Aquí en un inicio, pues no hay agua, y ya luego cuando el agua llegue al punto, pues va a tener una velocidad, va incrementándose la velocidad, y así podemos obtener esta gráfica. Luego, para lo que son modelos escalados, pues se emplea lo que son las ecuaciones de similitud de Fromm para transformar los resultados de mi modelo a escala a mi modelo con dimensiones reales. Otro tema que se va a ver es el transporte de partículas. Y bueno, aquí tenemos dos tipos de partículas, las que son acopladas en las dos direcciones o las que son acopladas en una sola dirección. Las primeras pues permiten predecir el efecto y la influencia de estas partículas en el campo de flujo de nuestra fase continua, lo cual va a conllevar a una demanda computacional mayor respecto a las partículas acopladas en una sola dirección. En las segundas, pues estas partículas en sí no afectan el campo de flujo, por lo tanto es posible modelar una mayor cantidad de estas, puesto que su demanda computacional es baja, permitiendo un cálculo más preciso de su fracción de volumen y las fuerzas locales en las paredes. Los ejercicios que se van a realizar, por ejemplo, es un salto de esquí, una poza de disipación, una rápida hidráulica, que es la imagen o
que es donde he estado mostrando las herramientas de postprocesado, ¿no? Las variables de velocidades y eso. Vamos a ver lo que es transporte de partículas a través de una tubería. Y esta rápida hidráulica lo vamos a hacer en los dos tipos de análisis, tanto en estacionario como en transitorio. Luego también vamos a ver lo que es espigones a través de la simulación de un río, ¿no? Y el cual es muy difícil de dibujar. Es lo más complejo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, este es un video sobre el salto de esquí. A ver, un minuto. Ahí comienza a realizar la simulación. Ok. Ya. Ahora pasamos al siguiente. Esta es la rápida, la que les estaba mostrando. Ahí se observa todo el recorrido del flujo, ¿no? A ver, lo siguiente que tenemos es sobre la tubería y el transporte de partículas. Podemos ver las velocidades que van adquiriendo estas. Podemos ver la erosión que se produce tanto en la válvula como en las paredes de la tubería también. Pero eso lo vemos al detalle en el curso. ¿Ok? Bueno, antes de finalizar vamos a ver la animación del ejercicio que les estaba mostrando anteriormente. Vamos aquí. Voy a activar lo que son líneas de corriente. Ah, por cierto, no solamente puedo realizar simulación de líneas de corriente, sino también puedo realizar la simulación de isosuperficie, de planos creados, aunque los planos se mueven de manera lateral a lo largo del ancho de mi dominio. Okay, vamos aquí. Le digo que simule mis líneas de corriente. A ver, vamos a darle una velocidad lenta porque la simulación es muy rápida si lo dejo ahí. Ok, a ver. Y damos play y ahí tenemos, ¿no? Ya, si quiero verlo en perfil, también ahí lo puedo ver. Bueno, eso sería todo. Y bueno, muchas gracias por su tiempo dedicado a este webinar, ¿no? A ver, Fran, no sé si hay Sí, consultas. ¿Cómo hacemos? dice que hay una consulta. Harold, ¿puedes activar tu A micro y ver, realizar la consulta que tengas? está en el Teams. A ver, Sí, dame un minuto. sí, buenos días. Buena presentación. Para hacer la siguiente consulta, cuando usted comentaba sobre los modelos a escala, Ya. por ejemplo, ¿qué tan recomendable es hacer un modelamiento directo de un escenario real? Por ejemplo, imagínese este evento. Tenemos una sección de río, tenemos una plataforma, digamos, un cubo, un paralelepípedo que está flotando de 150 metros de largo, por 20 metros de ancho, por 2 metros de alto, para decir un ejemplo. Consideramos que es una estructura bastante grande y pues queremos modelar cómo se comporta en condiciones de flotabilidad. Si es recomendable en su estado, en su dimensión real, o hacer una reducción a escala. Ya. Bueno, primero
ver si el programa nos deja dibujarlo todo el dominio, ¿no? Todo dominio computacional. Caso contrario, ya pasar a lo que es un modelo a escala. Y sí, con las ecuaciones a ver, las ecuaciones de similitudes Froh podemos transformar todo lo referente a las variables de velocidades, caudales, ¿no? Incluso fuerzas, se pueden pasar del modelo escalado ya a un modelo real, con dimensiones reales, ¿no? Si solo se emplean las ecuaciones para transformar los resultados que obtenemos. A ver, ¿habría más consultas? Gracias. Sí, profesor, una más, por favor. Respecto al campo que es de transporte de partículas, las partículas, ¿qué características son? ¿Son seteados las propiedades de una partícula, por ejemplo, arena, o si tiene ciertas restricciones? Por ejemplo, ¿qué características tiene que tener estos? Una esfericidad, los pesos específicos, o si es muy pequeño, o sea, hasta qué limitaciones se puede llevar. Por ejemplo, ¿puedo simular transporte de bancos de arena en agua? Ya, a ver. Lo que se puede hacer es esto. O sea, ANSYS tiene varias formas de ingresar. Podemos ingresar un diámetro único. O sea, las limitaciones son que la forma ANSYS considera que las formas de las partículas es esféricas, así. Y ya respecto a las formas de ingresar, pues podemos ingresar un único diámetro de partículas, podemos ingresar una distribución de partículas a través de una distribución normal, ¿no? Ahí podemos ingresar el diámetro mínimo, diámetro máximo, la desviación estándar y características que se ingresan, por ejemplo, la densidad, que yo recuerde, se introduce. No sé qué otra variable se podría introducir. Perfecto, profesor, gracias. Ok. Hola Brian, ¿qué tal? Ingeniero. Mira, hay algunas consultas en el chat también, a ver si te las Ah, leo. ok. Ingeniero, buenos Ah, ya. días. Sí, prosiga. Después de esto ya hacemos la consulta del chat. Bueno, ingeniero, ¿qué ensayos se aplican en este modelamiento? ¿Cómo? ¿Qué ensayos se aplican en este modelamiento hidráulico en el programa? ¿Cómo así que ensayos? No te entiendo. No sé si te refieres a obtener resultados de velocidades, porque ensayos en sí no se utilizan. Yo me voy a una determinada parte de mi dominio, ya sea un punto, una línea, una condición de frontera, un plano, y yo le digo al programa, ¿sabes qué? Quiero la velocidad promedio, la velocidad máxima quizás, o quizás quiero los esfuerzos cortantes, por ejemplo, en las paredes, que sería la parte inferior de la estructura, ¿no? Y como pueden observar, aquí solo es el volumen del fluido, no es la estructura. La pared sería la parte inferior, a la cual ya se le ha dado la rugosidad respectiva del material. Si es concreto, pues se emplea una rugosidad absoluta de 0.36 milímetros. Y si es otro tipo de material, pues se ingresará el valor respectivo, pero siempre la rugosidad absoluta. Sí, No sé si profesor. a eso te referías. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Profesor, una consulta. ¿Es posible llevar un dato topográfico como un canal, por ejemplo, para formar el volumen de control? ¿Y cuál sería el flujo de trabajo de ser posible? Ya. Me había olvidado la figura tridimensional. Y ya luego te respondo. Y por ejemplo, esta es la extensión de ANSYS Viewer.
ya había exportado anteriormente una imagen, ¿no? Yo puedo rotar, puedo visualizar, y cuando se trata de vectores, yo si me llego a acercar a un determinado punto, pues voy a obtener el valor de la velocidad en dicho punto o la variable que he exportado. Ya, el flujo de trabajo sobre, ya me olvidé, a ver, si me repites, por favor. No sé si todavía estás. El flujo de trabajo sobre, ¿qué me mencionaste? Bueno, a ver. Ah, las preguntas, a ver, del chat. A ver, Cristian nos pregunta si la modelación es mucho más detallado en ANSYS versus GLRAS. Ya, lo que pasa es que hay diferentes tipos de software, ¿no? GLRAS, por ejemplo, puede simular tanto unidimensionalmente como en dos dimensiones. Sin embargo, en ANSYS nosotros modelamos de manera 3D. Es como si tuviéramos nuestro modelo físico a la mano, ¿no? Y aparte de ello, como les dije, la facilidad es que yo le puedo decir al programa, ¿sabes qué? Yo quiero la velocidad en este punto, quiero o cualquier otra variable, ¿no? Así de fácil es obtener resultados con ANSYS y cualquier otro software, supongo también, tridimensional. Buenos días. Hola, buenos días. Ya, una pregunta. Si yo tengo una laguna, por ejemplo, en la cual yo tengo en modelos de elevación digital toda la batimetría. Ya, eso me preguntaron. En ANSYS puedo modelar las olas generadas por una caída de rocas u otros elementos, ¿no? ¿Puedo hacer eso? ¿Puede ingresar en DEMS para generar las olas? Sí, sí se puede emplear lo que son los DEM, pero es un proceso largo, ¿no? Lo que pasa es que tú cuando exportas tu DEM, creo que son raster, yo no domino mucho esta parte de GIS, lo que tienes que hacer es exportarlo en STL, ir al módulo de esto, ANSYS, a ver, ¿cómo se llama? O sea, ANSYS tiene dos programas para dibujar, uno que es Design Modeler y otro que es nuevo, que es SpaceClaim, ¿no? No tan nuevo, pero es SpaceClaim. En SpaceClaim tú puedes importar esa superficie y luego esa superficie, si lo importas, lo generas la superficie, cierras SpaceClaim, regresas aquí esta parte que es Workbench, que es un flujo de trabajo, ¿no? Que te permite transferir la información de geometría hacia Maya, de Maya hacia Setup y así. Ya. Luego, una vez que cierres lo que es el SpaceClaim, regresas aquí a tu geometría, pues nuevamente haces clic derecho, pero esta vez lo abres en Design Modeler. Y ya con tu topografía o tu batimetría ya cargada en Design Modeler, pues puedes crear un sólido. A ver, voy a dibujar. Ya. Ya, digamos que, o sea, voy a dibujar la sección nada más, ¿ya? De un DEM. Es una superficie, entonces vengo a ANSYS. ¿Sabes qué? En ANSYS hago esto. Yeah. Dibujo un sketch que me abarque toda la superficie, ¿ya? Y luego lo que voy a hacer es cortar a partir del DEM, voy a cortar mi sólido creado. Con ello tendré un sólido por aquí y un sólido por acá. Este sólido lo voy a eliminar y me voy a quedar con el sólido de la parte superior, con el cual ya voy a poder realizar el proceso de simulación. Y también hay que eliminar el DEM, pues, ¿no? Porque ya el DEM nada más nos sirve para cortar el sólido que vamos a simular. Ok, ese es el flujo de trabajo. Que lo bien. No sé si eras el mismo que había consultado hace un momento. Sí, está bien, gracias. Ok. A ver,
Aquí Agüero nos pregunta yo realizo las 3 etapas: procesamiento, solver y postprocesamiento. ¿Cómo muestro o proyecto los efectos al equipo de trabajo? Ya. O sea, tú puedes crear un reporte aquí con el mismo ANSYS. Incluso ya se va generando automáticamente. Por ejemplo, yo voy a esta pestaña de reporte viewer y me va a dar información de lo que yo he realizado, ¿no? Desde información de mallado, la física, y se va acumulando el postprocesamiento que he realizado. En este caso, me está mostrando lo que es la tabla que he realizado, ¿no? O la gráfica que he realizado. Pero para ello hay que ir guardando todo lo que vayamos realizando. Si realizo un contorno de velocidades en un determinado plano, pero hay que ir guardando eso. Y ya luego se carga automáticamente. Y lo otro, pues, es tomar capturas de pantalla o recortes de nuestros resultados que vayamos realizando. La simulación sí hay que exportarlo o en todo caso grabarlo. Yo realmente recomiendo grabar nuestra pantalla porque cuando yo ejecuto la simulación y le doy al mismo tiempo guardar, todo esto se vuelve muy lento, a menos que tu equipo quizás es muy potente, ¿no? Y no tenga ese problema. A ver, Ademar, este programa puede realizar simulación de la red de servicio de agua. Pues, si te refieres a todo el sistema de drenaje de una ciudad, yo lo veo muy complicado realizar aquí en el software. Pero si ya te refieres a puntos específicos, por eso es importante la identificación del dominio. La identificación del dominio me va a permitir delimitar qué zona yo quiero estudiar. No es que yo, por ejemplo, para una estructura hidráulica, ¿no? No es que yo voy a realizar toda la simulación del cauce del río, incluido la estructura hidráulica. Mi dominio de interés va a ser estructura hidráulica y aguas arriba una determinada longitud y aguas abajo una determinada longitud. No es todo el río con la estructura. Y lo mismo pasa con el drenaje. No es que yo voy a simular el drenaje de toda una ciudad, sino la parte donde yo necesito información o donde está ocurriendo algún problema, ¿no? Para así simplificar el costo computacional. Porque recordemos, esta es una herramienta 3D. A ver, otra consulta. Eric, a ver, si realizamos una investigación, ¿qué estaríamos aportando? ¿Vale? Si realizamos una investigación en este tema, ¿qué estaríamos aportando a la investigación científica? Pues mira, es como si realizaras una simulación con un modelo físico y estuvieras estudiando diferentes fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el que presenté en un inicio de la presentación, como el vórtice de herradura. Podrías realizar una simulación sobre ese tema, escribir un paper sobre tu simulación y enviarlo a alguna revista quizás. Ese sería el aporte científico. Y sobre todo, la fiabilidad que nos dan estos software que son 3D. Es como les dije, es como si tuviéramos nuestro modelo físico. A ver, ¿qué programas son útiles para la simulación de una red de tubería impulsados por una bomba centrífuga? Para lo que respecta a simulación de bombas, pues el software más indicado así en 3D sería ANSYS FX. Pero la tubería tampoco, a ver, claro, una bomba, la tubería de impulsión, ¿no? Si necesitas simular eso, el software que te recomendaría sería ANSYS FX. La versión de ANSYS varía las herramientas o hay problemas de compatibilidad. Ya, el tema de las versiones
Por ejemplo, esta es la versión 2022 R1. Es igual que con el software de AutoCAD, ¿no? Si yo tengo una versión, la última, digamos, que estamos 2023, no sé si existe la 2024, ya, digamos la 2023. Yo con AutoCAD 2022 no puedo abrir una versión 2023. Lo mismo pasa aquí. Yo con la versión de ANSYS que tengo ahorita, que es la 2022 R1, pues no podría abrir los ejercicios realizados en una versión 2023. Y respecto a si hay variaciones en el tema de las herramientas, pues la interfaz del trabajo para Design Modeler, para ANSYS Meshing, para CFX, para todos los módulos que contemplan el proceso de simulación, pues son los mismos. Sobre todo desde la versión 2020, si no me equivoco, que es la que se tiene aquí. Desde la versión 2020 es la interfaz que se tiene en la 2023. Sin embargo, las versiones anteriores, su interfaz es diferente, según recuerdo. Ya, el tema de avenidas. Aquí en ANSYS, por ejemplo, trabajamos con un caudal pico. No es que trabajemos con un hidrograma, ¿no? Entonces, nuestro escenario más crítico sería el caudal máximo. Entonces, con ese es el que vamos a realizar nuestra simulación. Fluido de agua. Transporte de sedimentos, ya. A ver, acerca sobre el transporte de sedimentos, ANSYS tiene una limitación acerca de ello. Lo que pasa es que con ANSYS nosotros simulamos un flujo multifásico de agua y aire. Un flujo multifásico de agua y aire, ¿no? Ya digamos que es una poza, por ejemplo. Ya tenemos la fracción volumétrica del agua y la fracción volumétrica del aire. Entonces, la limitación es la siguiente. Yo puedo trabajar una fase euleriana, que vendría a ser esta de aquí. Perdón, con dos fases eulerianas, aquí, agua y aire. O en todo caso, podría trabajar con agua y partículas. También lo podría trabajar, pero siempre y cuando sea monofásico. En este caso, para tuberías nada más. Para flujos de superficie libre, pues no podría trabajar, porque tendría dos fases continuas, aquí, agua y aire, más una fase dispersa que serían las partículas, y así no se puede trabajar. Sin embargo, he visto el siguiente artificio por ahí, en alguna tesis he revisado. Lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Yo realizo primero mi simulación con agua y aire, delimito mi superficie libre, y ya luego procedo a crear mi sólido con dicha delimitación, con lo cual tendría lo que es el flujo de agua y en el cual voy a ingresar el tema de las partículas ya. Pero ya eso depende si aplican ese artificio, ¿no? A ver, todavía faltan un par de consultas más. Cuando se simula válvulas hidráulicas, ¿el programa permite dimensionar el diámetro o solo se ingresan parámetros físicos de velocidad? Ya, o sea, ANSYS, como les dije, es un conjunto de módulos. Pues tiene módulos para dibujar, tiene módulos tanto para dibujar la turbomáquina, para dibujar todo lo que es el mallado, perdón, no es dibujar, es para realizar el mallado. Tiene herramientas específicas, ¿no? Por ejemplo, para dibujar tenemos estas que son vistas AFD, CSD. Asimismo tenemos, a ver, Blade Modeler, que es el software CAD para dibujar este tipo de geometrías de turbomaquinaria. Y tiene un software para el mallado, Turbomesh, si no me equivoco se llama,
para el mallado de turbomaquinaria. Asimismo, Design Modeler también tiene herramientas para realizar este tipo de geometrías, pero hay que activarlas, esas herramientas. Lo que pasa es que no te podría dar mayor información respecto a lo que es turbomaquinaria porque yo soy ingeniero civil, ¿no? Eso ya lo podrías consultar con un ingeniero mecánico o con alguien de mecánica de fluidos. Y bueno, ya esas serían todas las consultas.